Muy buenas noches, estimados colegiados del Colegio de Medicina Interna de México. Dando continuidad a nuestras sesiones académicas mensuales, el día de hoy abordaremos un tema relacionado con diabetes mellitus. En este caso, el tema es inercia clínica contra abordaje terapéutico oportuno y eficaz. Este se llevará a cabo por nuestro ponente, el doctor Paul Frank Barón. Él es médico internista y egresado del Centro Médico del Siglo XXI, fellowship del ACP, colegiado y certificado vigente por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, y quien, pues bueno, hablará sobre este tema que espero sea de interés para todos ustedes. Y de la misma forma, pues también continuar invitándolos a nuestro curso de la región centro que se llevará a cabo en el mes de junio en la ciudad de León, Guanajuato, en donde participan nuestras filiales tanto de Michoacán como de Querétaro como de León, y continuar invitándolos a nuestro curso internacional que se llevará a cabo en la ciudad de Bocadero, Veracruz, del 22 al 25 de junio. Sin más, damos bienvenida y dejo al doctor Carlos Esper y a la doctora Rosalía García de la Peña a cargo de la sesión. Muy buenas noches y sean ustedes bienvenidos. Hola, ¿cómo están a todas y todos ustedes? Mi nombre es Raúl Carrillo y a nombre de todos los integrantes de la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna de México, encabezado por nuestro presidente y amigo, el doctor Rubén Antonio Gómez, les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, el día de hoy, esta noche, vamos a escuchar una excelente charla sobre un tema que nos impacta a todos nosotros, que es la diabetes mellitus. Es del conocimiento de todas y todos ustedes que, a pesar de los grandes avances que hemos tenido en el abordaje, en el seguimiento, tratamiento de la enfermedad y sobre todo en las medidas preventivas, día con día aparecen más casos de esta enfermedad, la cual impacta y es un problema muy grave de salud pública, no solamente en nuestro país, sino también a nivel global. Y cada vez aprendemos más en relación a su seguimiento y tratamiento. Han aparecido recientemente, y es del conocimiento de todas y todos ustedes, un buen número de guías que nos habla de cómo seguir las escaleras terapéuticas, cómo ir modificando el tratamiento, cómo lo tenemos que combinar junto con otras estrategias terapéuticas con el objetivo de mejorar la evolución de nuestros pacientes y en especial su calidad de vida y sobre todo el evitar o retardar lo más posible las complicaciones. Por eso esta noche vamos a tener una excelente charla que va a ser impartida por el doctor Paul Frank. El doctor Paul Frank es médico internista que se ha dedicado y es experto en estos aspectos terapéuticos de la diabetes mellitus y nos va a hablar de un tema, como les decía al inicio de esta introducción, muy interesante, que es lo relacionado a inercia clínica versus abordaje oportuno y eficaz. Sitagliptina más allá de un control glucémico. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que estas nuevas estrategias terapéuticas impactan en beneficio sobre la función de otros órganos. Así que vamos a tener a un extraordinario ponente, vamos a tener una excelente charla y bueno, los invito a que lo escuchemos con interés y no lo olviden. Al final de la misma los esperamos en la sesión de preguntas y comentarios para que todas las dudas, preguntas que tengan sean aclaradas por el experto que nos acompaña el día de hoy. Disfruten la plática y nos vemos en unos minutos más durante la sesión de preguntas y comentarios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto poder estar aquí en una de las sesiones del Colegio de Medicina Interna de México. Agradezco sin duda alguna a su presidente, al comité organizador y bueno, a los patrocinadores que nos hacen el favor de estar aquí con ustedes y poder charlar, platicar, como siempre es un gusto. Y más que nada cuando se trata de colegas internistas o no internistas también, siempre es un gusto poder apoyarlos. Y bueno, la plática que se me asignó el día de hoy es hablar un poco de diabetes, con el título de Inercia Clínica y Abordaje Oportuno y Eficaz.
el uso de sitagliptina más allá del control glucémico. Y para esto ya veremos, presentaré varios datos que creo que son importantes para llevar a cabo nuestra práctica médica cotidiana. Así que bueno, empezamos con la charla. Y para esto, creo que antes de empezar, es bien importante poder hablar de lo que pasa a nivel mundial. Y sabemos que la diabetes pues, no deja de ser un problema mundial, una cuestión epidemiológica que realmente afecta a prácticamente todo el mundo. Como menciono aquí en la diapositiva, pues se proyecta que por ahí del 2045 la población mundial de diabetes sea más allá de 600 millones. Me acuerdo que hace muchos años decíamos para el 2025 se proyecta una cantidad de pacientes tal. Entonces lo vamos actualizando y vemos que desafortunadamente y a pesar de todos los grandes tratamientos que tenemos hoy en día, la diabetes sigue su curso, las personas siguen padeciendo de la enfermedad, los médicos, a pesar de todas las grandes terapias que tenemos hoy en día, que claro que nos ayudan y son benéficas para todos, aún así nos cuesta mucho trabajo, más que nada prevenir o a veces diagnosticar con anticipación y con tiempo que los pacientes evolucionen hacia la diabetes tipo 2, que es de lo que básicamente vamos a hablar. Y bueno, aquí vemos realmente todos los continentes cómo están afectados, en una mayor cantidad de algunos continentes que otros, pero bueno, nosotros pues nos situamos obviamente en esta zona donde se calcula pues que va a haber aproximadamente 62 millones de personas con diabetes en toda esta travesía, ¿no? Y entonces, si entramos a las terapias, y siempre me gusta mucho poner esta gráfica, esta diapositiva de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Todos conocemos las del ADA, las del europeo, probablemente algunas nacionales, pero esta me gusta mucho ponerla siempre porque creo que va muy ad hoc con nuestra población de pacientes mexicanos. Y les voy a explicar por qué. Habitualmente las guías de la ADA y la europea, como otras guías de la Federación Internacional de Diabetes, en fin, no nos dicen cómo iniciar una terapia, pero no basada en los rangos de hemoglobina glucosilada, sino que seguimos todavía con el clásico, empieza con metformina, aumenta la dosis de metformina y luego le vas cambiando. Y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos me gusta mucho y repito, es muy ad hoc a los pacientes mexicanos porque nos dice cómo empezar una terapia dependiendo el rango de hemoglobina glucosilada. Y esto cambia mucho. Por ejemplo, nosotros en México vemos pacientes en esta zona, en el mejor de los casos entre 7.5 y 9%, pero la realidad es que la mayoría llegan con más de 9%. Si yo le hago caso a la guía europea o a la americana de diabetes, voy a empezar metformina nada más, monoterapia, en un paciente que tiene más de 9 glucosilada, no tiene sentido. Y por otro lado, si nos vamos al extremo, aquí donde empieza un paciente que tiene menos de 7.5, no necesariamente le tengo que empezar con metformina. Le puedo empezar con cualquier terapia y aquí las flechas están indicando cómo podemos iniciar, y es porque es la charla de hoy, con un inhibidor de la DPP4. No necesariamente tengo que empezar con metformina. Y puedo empezar también con un SGLT2 y puedo empezar con un análogo de GLP-1 o con una glitazona en monoterapia en un paciente que me llega con estas cifras abajo de 7.5. Si volvemos un poquito a lo que vemos más comúnmente, que son pacientes entre 7.5 y 9, o yo diría más allá del 9%, tenemos que empezar con terapias un poco más agresivas. Cuando digo agresivas me refiero a terapias combinadas. Y no empezar con una monoterapia, ni siquiera a dosis elevadas, porque no voy a controlar a mi paciente. Entonces yo puedo empezar con una terapia dual o inclusive triple, si así lo considero, con cualquiera de estos fármacos, incluidas insulinas, o dos orales,
para tratar de que el paciente logre metas de control en un tiempo no mayor a 3 meses. Y con más razón, si mi paciente está con glucosiladas por arriba del 9%, tengo que empezar también con una terapia doble o triple, con o sin insulina, nuevamente dependiendo de lo que yo vea de mi paciente, para tratar de llegar a una meta de control lo antes posible. Entonces, la idea de esta diapositiva es justo para aquellos que no están habituados o que a lo mejor no conocían esta diapositiva. Creo que aplica muy bien a nuestra población mexicana y creo que a mí por lo menos me ha funcionado muy bien cuando tengo que ver pacientes y tengo que tomar decisiones de qué tratamiento darles. Y bueno, no voy a entrar en detalle porque se nos sería toda la noche, pero acá lo que vemos son los diferentes agentes hipoglucemiantes orales, una insulina, y los efectos que tienen en cuanto a hipoglucemia. Entonces, nada más me voy a detener y me voy a concentrar en lo que vamos a hablar hoy en día, que son inhibidores de DPP4, que sabemos que es rarísimo que ocasionen hipoglucemia, por lo menos no en monoterapia, es muy, muy raro. No tienen ningún efecto con relación a incremento del peso. En pacientes que están con insuficiencia renal en cualquiera de los grados, habitualmente son fármacos que son muy seguros y prácticamente todos, excepto la linagliptina, tienen que hacer ajustes en la dosificación. Con respecto a alteraciones o efectos secundarios intestinales, tampoco los hay. A nivel cardiovascular, sabemos que prácticamente todos los estudios con los diferentes inhibidores de PP4 demuestran protección cardiovascular, menor riesgo de hospitalizaciones, etcétera. No tienen un impacto tampoco en la densidad ósea y también es raro que ocasionen una cetoacidosis. O sea que son fármacos realmente muy, muy seguros, además de que tienen una eficacia definitivamente ya bien comprobada. Cualquiera de los que ustedes estudien, cualquiera de los que ustedes revisen, todos como familia de inhibidores tienen una gran, gran eficacia con una poca eventos adversos. Pero bueno, si tenemos que analizar a nuestra población y a nuestros pacientes, sabemos que la diabetes es una enfermedad con una población muy diversa. De hecho, hablamos de pacientes, no nada más de una enfermedad, porque cada paciente debuta distinto, tiene una evaluación distinta de la enfermedad, responde diferente a los medicamentos, etcétera, etcétera. Y esto es la idea de estas imágenes, ver al paciente como tal y no como un enfermo global. Cada paciente es único, cada paciente tiene sus características y tenemos que adentrarnos a un paciente con diabetes y no generalizar de que sea una diabetes y por ahí voy a tratar a todos por igual. Y para eso necesitamos una gran variedad de opciones terapéuticas como la que les mencioné hace 2 diapositivas, en donde tenemos un rango muy grande, afortunadamente, inclusive aquí en México tenemos prácticamente todo lo que se vende en cualquier lugar del mundo, con la más alta tecnología para poder llevar a cabo aquí en México. Esta diapositiva que también me gusta, que se presentó hace varios años en el Congreso Europeo de Diabetes y Nación Americana de Diabetes, pues nos dice justo que todas estas terapias que tenemos a la mano tienen objetivos distintos en su acción. Sabemos muy bien, obviamente, las sulfonilureas en el páncreas, los inhibidores de DPP4 también en el páncreas, pero también tienen una acción en el hígado, en las células beta muy específicas del páncreas. Los análogos de GLP-1 abarcan un poquito más de órganos, incluido el músculo, el hígado, el páncreas, el cerebro, inclusive porciones iniciales del intestino. Y cada uno de ellos tiene ciertas acciones muy específicas en ciertos órganos. Y esto, que ya lo conocemos seguramente todos, lo único o a lo que nos lleva o lo que yo quiero transmitirles es que cuando combinamos fármacos, entre otras cualidades, tenemos que buscar aquellos que se complementen, que tengan perfiles de acción complementarios. No le voy a dar a un paciente 2 inhibidores de DPP4, que me ha tocado a mí recibir pacientes, que se les dan 2 fármacos de la misma familia. Entonces, no vamos a hacer eso. Pero sí puedo combinar un inhibidor de DPP4 con insulina, o un SGLT2 con un inhibidor de DPP4, y así sucesivamente, con cualquiera de todos los fármacos, tratar de complementar pensando en las diferentes
objetivos o acciones lo que lleva cada uno de los fármacos para que el paciente tenga una mejor respuesta terapéutica. Si nos enfocamos a lo que tratamos hoy de hablar de sitagliptina más allá de un control glucémico, pues sabemos la trayectoria que tiene, el antecedente que tiene, es el primer inhibidor de DPP-4 que sale al mercado hace ya más de 12 años, ¿no? Con más de 34,000 pacientes en diferentes estudios clínicos. O sea que conocemos muy bien la experiencia que hay en todos aspectos, tanto a nivel práctico, en la clínica donde trabajamos cada uno de nosotros, en los hospitales, pero también en los ensayos clínicos que se han llevado a cabo. Y este inhibidor de DPP-4, esta sitagliptina, también sabemos que probablemente es de los más prescritos en todo el mundo, precisamente por esto. Y bueno, esto nos da cierta tranquilidad y confianza a la hora de que nosotros también lo utilizamos en nuestros pacientes. Pero hay ciertas poblaciones de pacientes que necesitan más datos sobre el tratamiento de la diabetes. Y aquí hago este paréntesis. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos platicando o comunicando al paciente las terapias que conocemos? ¿Y cuáles son las que recomendamos para el paciente y dónde actúan estos fármacos? Y probablemente a veces hasta entrar en costos. ¿Cuándo realmente le dedicamos este tiempo al paciente? Y a veces nada más hacemos una receta sin mayores explicaciones. Creo que es bien importante que, como médicos, siempre demos un panorama de todo lo que tenemos hoy en día y por qué decidimos escoger ciertos fármacos para cada uno de nuestros pacientes. Cuando se le da tradicionalmente al paciente la metformina, habitualmente o se le da en una dosis ya fija y si no responde la vamos aumentando, pensando que podemos encontrar una mejor respuesta. Y me viene ahorita a la mente un estudio del doctor Brown, publicado probablemente hace unos 20 años. Probablemente muchos de ustedes todavía ni siquiera estaban en la Facultad de Medicina. Y este estudio es muy importante porque justo habla de lo que el médico, este es un estudio retrospectivo que se hizo en los Estados Unidos, analizando lo que el médico hace al tratar pacientes con diabetes. Y resulta que el médico hace justo lo que está en esta diapositiva. Le doy metformina, no funciona, aumento la dosis de metformina. No funciona, aumento la dosis hasta llegar al tope de la dosis de metformina. Porque el médico cree que cada vez que incrementa la dosis, lo más seguro es que el paciente va a alcanzar una meta de control. Eso es lo que pensamos. Y en este estudio retrospectivo se dieron cuenta que no es así. A pesar de incrementar las dosis, no se llegan a metas de control. De hecho, la posibilidad de que el paciente llegue a una meta de control en poco tiempo, incrementando dosis, no va más allá de un 8 a un 10%. Y entonces lo que quiero decir es en este diapositivo, aplicando y recordando justo esta diapositiva, es que tenemos que actuar más. Les decía yo hace ratito, ser más agresivos en el tratamiento, y agresivos me refiero a iniciar con terapias más agresivas en el momento que el paciente llega y que está muy descontrolado. Y lo que vamos a ahondar en esta plática, en esta charla hoy en la noche, es tocar 3 aspectos de pacientes que todos vemos en el consultorio y que son pacientes que no llegan a metas de control con metformina y que se les incrementa la dosis. Un segundo grupo o un segundo estudio de qué hacer o cómo responden los pacientes que tienen insuficiencia renal leve. Y un tercer estudio de los pacientes que reciben un tratamiento con insulina, además de un inhibidor de DPP-4. Entonces, así vamos a adentrarnos en la charla, tocando estos 3 estudios diferentes y un poco recordando lo que les acabo yo de mencionar, de lo que a veces hacemos y que nos tardamos mucho tiempo, pero que es un tiempo enorme para el paciente sin llegar a una meta de control. Muy bien. Y estos 3 grupos, estos 3 estudios se conglomeran en lo que conocemos como los estudios de Composite, que son estudios comparativos de sitagliptina en 3 poblaciones que ya les mencioné. El Composite M, que es en pacientes con metformina, el Composite R, pacientes con insuficiencia renal, y el Composite I,
aquellos pacientes con insulina. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que estos tres grupos son grupos que vemos habitualmente, que son muy comunes en nuestra práctica médica diaria, ya sea de privada o institucional, y cómo estos estudios nos pueden aportar elementos muy importantes para poder aplicarlos a estos pacientes. Empezamos por el primer estudio, el Composite-M, en donde son pacientes que están con metformina, que no han iniciado o intensificado un tratamiento y que normalmente lo que se hace es darlo de primera línea. Y aquí otra vez les recuerdo la primera gráfica que les puse, la diapositiva de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, donde como primera línea se puede dar prácticamente cualquier agente, no nada más la metformina. Y en la mayoría de los pacientes, casi todos, van a requerir aumento de dosis, pensando nosotros que podemos llegar a alcanzar una meta de control. Y entonces, si el paciente no está en meta de control, lo que nos dicen las guías actualmente es intensifica su tratamiento sin demora. ¿Por qué? Porque el tiempo es vital para nuestros pacientes diabéticos. Sin embargo, muchas veces como se debe intensificar este tratamiento, solamente pensamos que aumentando la dosis lo podremos lograr. Pero también tenemos que considerar, y esa es parte de la idea de este estudio, de agregar otro medicamento y no nada más incrementar las dosis para tratar de poder llegar o realmente alcanzar una meta de control. Entonces, en este estudio del Composite-M, lo que nos sugieren los autores es llevar a cabo este estudio para evaluar la eficacia y seguridad de iniciar una sitagliptina, un inhibidor de DPP-4, en este caso sitagliptina, durante el aumento de las dosis de metformina. Entonces estamos haciendo dos cosas a la vez. Estoy intensificando el tratamiento agregando un inhibidor de DPP-4, a la vez que ya había yo tomado la decisión de incrementar la dosis de metformina. Y aquí se incluyeron pacientes con glucosiladas de 7.5 a aquellos con menor de 11% de glucosilada. Durante un periodo de 6 a 10 semanas, los pacientes lograron estabilizar la dosis de la metformina, habitualmente de liberación inmediata, y esto correspondiente a 1 gramo al día. Y las siguientes 2 semanas, inducción con placebo, para poder tener el comparativo. Entonces, se seleccionaron pacientes, se estabilizó la dosis, se hizo la inducción con placebo, y teníamos se tuvieron estos dos grupos. Pacientes con 1 gramo de metformina 2 veces al día de acción inmediata, más sitagliptina a la dosis habitual que conocemos de 100 miligramos 1 vez al día. Un total de 229 pacientes. Y en el otro grupo, la metformina también de 1 gramo de liberación inmediata, 2 veces al día, con placebo, para poder ver realmente qué tanto aportaba la sitagliptina cuando se agregaba al grupo de pacientes con metformina de 1 gramo, 2 veces al día, en un plazo de 20 semanas. Y estas son las gráficas. Aquí tenemos en la gráfica de arriba, la gris, el grupo de placebo con metformina 2 gramos, que tuvo un descenso, claro, tuvo un descenso importante en su glucosilada de 0.7%, y vean cómo la diferencia notoria con el grupo que está en azul, que recibió o que se le agregó o adicionó un inhibidor de DPP-4, como es sitagliptina, a la metformina. Y vean cómo el impacto en ese mismo número de semanas pues es muy considerable, ¿no? Por abajo del 1.1%. O sea, 0.4% porcentual de diferencia hacia el grupo que recibió o que se le agregó el inhibidor de DPP-4. Y esto con una P estadísticamente significativa. Entonces sabemos que en este estudio del Composite-M, la adición de sitagliptina durante el aumento de la metformina de liberación inmediata mostró un perfil de seguridad comparable con el de placebo, y aquí tenemos los eventos adversos.
Tasa de eventos adversos general, pues muy parecidos. Baja tasa de eventos adversos relacionados con el medicamento, pues muy poco. Y con el peso ya había yo mencionado que realmente no es un medicamento que impacte directamente en el peso, pero más que nada pensamos esto cuando hay fármacos que logran que el paciente gane peso, ¿no? Eso es con respecto al estudio del Composite M, los resultados, para tratar de ejemplificárselos y que sea muy práctico para todos ustedes. El Composite R es un poquito lo que mencionaba yo, un grupo de pacientes con insuficiencia renal leve, ¿no? Y aquí quisiera yo nada más detenerme para recordar algunos detalles de la enfermedad renal en la diabetes. A 10 años sabemos que el 25% de los pacientes con diabetes presenta ya microalbuminuria o algún estadio avanzado de la enfermedad. El 5% tiene macroalbuminuria o algún estadio avanzado. A 20 años, el 33%, o sea, el doble del tiempo, el 33% ya tiene microalbuminuria o algún estadio avanzado y se duplica la macroalbuminuria o algún estadio avanzado de la enfermedad. ¿Qué nos dice esto? Que la enfermedad renal avanza, a veces no la diagnosticamos a tiempo, a veces ni siquiera la buscamos para ver si el paciente la tiene, y simplemente tratamos a la pura diabetes como tal, el control glucémico, pero no sabemos qué está pasando con la función renal. Y sabemos todos muy bien que tarde que temprano los pacientes van a evolucionar a algún grado de la enfermedad con insuficiencia renal. ¿Qué sabemos de ciertos datos en Estados Unidos? Que aproximadamente un 37% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen insuficiencia renal leve. Y cuando digo insuficiencia renal leve, nos referimos a los pacientes con una tasa de filtrado glomerular que está entre los 60 y los 89 mililitros por minuto por metro cuadrado. O sea que casi un 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 llega a tener ya un grado de insuficiencia renal leve. Sin embargo, nos faltan más estudios para pacientes con insuficiencia renal leve. Los estudios que hoy en día tenemos, conocemos muchos de nosotros, están llevados a cabo en pacientes que son ya diabéticos tipo 2 con enfermedad más avanzada, con enfermedad o insuficiencia renal moderada o inclusive severa. Y hay pocos estudios en esta población de pacientes que tienen insuficiencia renal leve, o sea que prácticamente su insuficiencia renal es mínima, ¿no? Como les acabo de mencionar, y a veces no sabemos cómo se comportan estos pacientes. En este estudio del Composite R, es un estudio clínico prospectivo controlado con comparador de sitagliptina versus un SGLT2, dapaglifosina, en pacientes que tienen insuficiencia renal leve que ya están tomando como terapia metformina. Se llevó a cabo una selección en 2 semanas de pacientes adultos con diabetes tipo 2, con insuficiencia renal leve, sin un buen control glucémico, con glucosiladas entre 7 y abajo de 9.5%, y una inducción con placebo de 2 semanas también, obviamente un placebo ciego simple para pacientes cuya tasa de filtrado glomerular no cambió significativamente durante el periodo de la selección. Y esto fue lo que se hizo, el periodo de selección, 2 semanas, inducción con placebo, y un grupo de sitagliptina, además de la metformina, y otro grupo que se le agregó un inhibidor de SGLT2, como fue el caso de dapagliflozina, 5 miligramos diarios a este tipo de pacientes. Y entonces me viene a la mente y comparto con ustedes esto que comentaba William Osler, que todos en algún momento dado de nuestra carrera, de nuestra formación, seguramente todos leímos algo de William Osler. Y él lo que decía, ya traducido al español, es esto: para vivir una vida larga y con salud, desarrolla una enfermedad crónica y cuida de ella. Entonces, aunque no les voy a pedir que todos se vuelvan diabéticos, ¿verdad? Creo que todos muy bien podemos entender el mensaje de que tenemos que entender y comprender a nuestros pacientes
para saber lo que están pasando todos los días el hecho de vivir con diabetes, que no significa vivir con una enfermedad terminal, significa una enfermedad crónica, degenerativa, que conocemos perfectamente bien, pero si no conocemos más allá del paciente, si no conocemos más allá de la familia y de lo que pasa en el día a día, el sentir de cada uno de nuestros pacientes, difícilmente podemos transmitirles a los pacientes algo que sea benéfico para ellos y que realmente también ellos puedan entender la importancia de la enfermedad. Volviendo al estudio del Composite R, los resultados a 24 semanas en los dos grupos, pues vemos que son los siguientes. Dapaglifosina con metformina en pacientes que iniciaron con promedios de 7.8%, pues bajaron 0.36% la hemoglobina glucosilada en ese periodo de tiempo, mientras que el grupo que se le dio inhibidor de DPP4, en este caso sitagliptina, con promedios muy similares de glucosilada de 7.7, y ven que las poblaciones son muy parecidas, 300 en un grupo y 300 en el otro grupo, fue de 0.5%. O sea que hubo una mayor disminución de un grupo que recibió el SGLT2 con el grupo que recibió el inhibidor de DPP4. Entonces, sitagliptina en este estudio dio como resultado tasas más bajas, por un lado, de eventos adversos, una incidencia menor de micosis genital versus el grupo que recibió dapaglifosina y metformina. Y aquí tenemos los resultados. Eventos adversos en general entre ambos grupos, pues un poquito más para el grupo de dapaglifosina, menos eventos adversos relacionados con el medicamento en el grupo de sitagliptina, y vemos que aquí sí hay una diferencia bastante significativa, y más baja incidencia de micosis genital en el grupo de sitagliptina, que sabemos muy bien que todos los SGLT2, pues de alguna forma por su mecanismo de acción glucosúrica, pues tienden a que el paciente pueda tener más infecciones vaginales o genitales, en el caso también del hombre. Y pasamos al último estudio, que es el Composite E, que como les comentaba yo, tiene que ver con la insulina. Aquellos pacientes que pues requieren de algún momento de insulina. Y bueno, aquí lo que nos dicen es que, bueno, la mayoría de los pacientes, o más de la mitad de los pacientes con diabetes tipo 2, suspenden el inhibidor de DPP4 durante los 12 meses después de haber iniciado una insulina. Entonces, es algo que es real. Por algún motivo, más del 50% de los pacientes hacen esta suspensión del medicamento por algún motivo que no sabemos. Y entonces, lo que queremos ver acá, de alguna forma, es, en este estudio, evaluar la eficacia y seguridad de continuar a suspender un inhibidor del DPP4, como es la sitagliptina, después de haber iniciado el tratamiento con insulina. Entonces, seleccionaron pacientes con diabetes tipo 2, con no muy buenas cifras de control glucémico, con metformina y sitagliptina, y sus cifras de glucosilada estaban arriba de 7.5 y abajo de 11%. Todos los demás pacientes cambiaron a metformina y sitagliptina e ingresaron a un periodo de inducción de 4 a 8 semanas. Y es un poquito lo que vemos reflejado aquí en esta diapositiva. Sitagliptina agregado al uso de insulina glargina y, en este caso, placebo más insulina glargina. Se trataron a estos pacientes hasta encontrar o llegar a la meta con insulina glargina, continuando en todo momento sitagliptina. O sea, aquí se hicieron los ajustes que conocemos para tratar y llegar a o intensificar la dosis de insulina glargina, que es una de las insulinas que nos recomiendan utilizar como tratamiento dual en muchos de nuestros pacientes. Y el otro grupo que suspendió la sitagliptina para poder tener una simulación de lo que se tiene en los datos que ya les mencioné yo de este 57%.
Entonces, esa es la idea de este estudio y evaluar estos grupos desde el día 1 que empieza el estudio hasta la semana 30. ¿Y qué es lo que vemos acá nosotros? El grupo que continúa versus el grupo que suspende el tratamiento con sitagliptina produce reducciones significativas en la hemoglobina glucosilada en la semana 30, que fue el máximo de semanas. Entonces acá tenemos el grupo placebo con este color gris, como sin duda alguna el hecho de darles insulina, pues claro que mejora y tiene un impacto en la glucosilada más allá del 1.42%. Pero vean qué sucede en el grupo que continuó con la sitagliptina, además de la insulina glargina. Vean cómo el impacto y la reducción de la glucosilada prácticamente está muy cerca del 2%. O sea que tenemos una diferencia muy importante entre ambos grupos, demostrando una vez que aquellos que suspenden el tratamiento de sitagliptina, a pesar de que mantienen una disminución importante, la efectividad que podrían haber logrado continuando, pues obviamente es menor. La tasa de eventos secundarios, bueno, para el grupo de sitagliptina con insulina glargina 1.5, para el grupo con insulina glargina y placebo 2.1. Realmente muy parecidos, muy similares. Cantidad de unidades de insulina glargina, y creo que aquí este es un punto que también es muy importante para todos nosotros. Aquel grupo que recibe sitagliptina, que es el que tenemos de este lado, requiere de menor cantidad de unidades de insulina, que fueron 53.2, versus 61 unidades para el grupo que solamente estaba con insulina. O sea que tenemos una ventaja más todavía, que el tener esta combinación de inhibidor de PP4 con una insulina glargina nos ayuda a que la cantidad de unidades sean menores en este grupo de pacientes. ¿Y qué hay con respecto a los pacientes que alcanzan o logran mantener una hemoglobina glucosilada en meta de control abajo del 7% a la semana 30, que fue el estudio? Veamos cómo en el grupo de sitagliptina y glargina el 54.2% alcanza la meta de control, o sea, más de la mitad del grupo alcanza la meta de control, mientras que una proporción menor del 35.4% alcanza la meta de control con pura insulina glargina. O sea que tenemos aquí una diferencia muy, muy importante del 18.8%, que además es estadísticamente significativo. Con respecto a eficacia y tolerabilidad general, comparándose a ambos grupos, pues los eventos adversos ya les había mencionado muy similares, poquito menos para el grupo de dual. Eventos adversos relacionados con el medicamento, pues también muy similares a ambos grupos, 4 y 3%. Y cambio en el peso corporal, 1.5 versus 1.7% para el grupo que recibió únicamente glargina. Con estos tres estudios, la intención era poder demostrarles a ustedes que la sitagliptina continúa siendo una opción de tratamiento eficaz en una amplia gama de pacientes con diabetes tipo 2, más allá del puro control glucémico, obviamente con los beneficios y las ventajas que les acabo de mencionar en estos tres estudios. Y cierro mi presentación con esto que nos decía Alejandro Magno hace ya muchos ayeres y que creo que es muy útil para nuestros tiempos actuales. De la conducta de cada uno de nosotros depende el futuro de todos. Ojalá que cada uno de los que estuvieron presentes en esta plática se pueda llevar algo significativo para su práctica médica diaria, para poder darle un beneficio a sus pacientes, mejorar calidad de vida a través de un mejor control glucémico y que los pacientes, pues obviamente ellos con sus familiares tengan pues un mejor control para poder tener una mejor calidad de vida, como mencioné previamente. Agradezco mucho su atención y pues sigamos disfrutando de todas estas sesiones mensuales y quedo a ustedes para algún comentario o alguna pregunta que tengan, con muchísimo gusto, y les deseo una muy buena noche. Muchas gracias.
Hola, muy buenas noches a todas y a todos ustedes. A nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de su mesa directiva y de nuestro presidente y amigo, el doctor Rubén Antonio Gómez, les damos la más cordial bienvenida a esta excelente sesión que nos impartió el doctor Paul Frank en relación a la sitagliptina. Y bueno, hoy está compartiendo la coordinación de esta sesión de preguntas, comentarios, nuestra secretaria, la doctora Rosalía García Peña. Buenas noches, doctora García Peña, y gracias, doctor Frank, por su excelente charla y por su participación en esta sesión de nuestro colegio. Doctora García Peña. Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este momento de preguntas y respuestas. Agradecemos al doctor Paul Frank su excelente presentación, un tema importantísimo hoy en día, sobre todo porque la diabetes es una enfermedad que está prestando gran importancia desde hace mucho tiempo en nuestro país, en el mundo, con un incremento en la morbimortalidad debido a sus complicaciones crónicas y cardiovasculares, obviamente micro y macroinfopáticas, así como la gran cantidad de terapéutica que ha estado presentándose en la última década, en los últimos años, innovadora para lograr un mejor control. Y bueno, pues agradecerle todos los importantes datos que nos dan con respecto a esos estudios, específicamente con esta terapéutica de gran utilidad para diferentes contextos clínicos en el paciente diabético. Gracias, doctor Raúl. Adelante. Gracias, doctora García Peña, y doctor Paul Frank, como bien lo dijo la doctora García Peña, gracias y bienvenido a la sesión. Y bueno, hay varias preguntas que ha suscitado su ponencia. En relación a lo que usted nos hablaba, bueno, se viene haciendo ya un tratamiento personalizado de la diabetes mellitus en sus diferentes escenarios, grupos etarios y características muy particulares de la enfermedad. ¿Qué nos podría ahondar sobre este tema? Y claro, lo relacionado a sitagliptina y estas nuevas algoritmos o escaleras terapéuticas que varias agrupaciones y asociaciones, consorcios a nivel internacional han recomendado. Claro, pues digo, nuevamente gracias a ustedes, un placer y un gusto poder compartir con ustedes este tiempo y bueno, con todos los médicos que nos han hecho el favor de acompañarnos. Efectivamente tenemos muchas guías, ¿no? Y las guías siempre he mencionado que son eso, es una guía, es una forma de podernos dar una opción de qué hacer en un momento dado con los pacientes. Usted mencionaba al principio, doctor Carrillo, y creo que es bien importante, hay que individualizar, no podemos generalizar, ¿no? Vemos pacientes, no nada más enfermedades, sino que cada paciente es distinto. Todas las guías son buenas, no hay una mejor que sea con la otra de mayor grado o de menor grado. Yo creo que uno tiene que adaptarse a la guía que más le guste a uno, con la que uno se siente más cómodo. Y yo por eso mencionaba al principio de la plática las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que a mí en lo personal es la que más me acomoda y me gusta más. Por lo que comentaba yo, ¿no? Se adapta muy bien, creo yo, a nuestro tipo de población, más que nada por los rangos que presentan tan elevados y porque son un poquito más intensivas o más agresivas, ¿no? Pero bueno, tenemos muchísimas guías y repito, yo creo que el médico, cada uno en su práctica médica clínica, y a veces también dependiendo del lugar a donde trabajan, porque también entiendo que muchos trabajan en institución y dependen mucho de lo que tengan en cuadro básico, pero creo que uno debe de guiarse por cualquiera de estas diferentes guías terapéuticas y al final de cuentas lo importante es individualizarlo y llevar al paciente a meta de control. No importa la guía que cada quien agarre, el chiste es que podamos llegar a metas de control en forma temprana, rápida, para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Muy bien. Doctora García Peña, ¿alguna pregunta para nuestro invitado? Sí, muchas gracias, doctor Raúl Carrillo. Doctor Paul Frank, es muy importante lo que usted mencionó respecto a que hay diferentes poblaciones de pacientes en donde este medicamento puede utilizarse. Yo quiero preguntarle qué opinión tiene en relación al inicio, tanto metformina como sitagliptina o algún inhibidor de DPP-4, de primera instancia en aquel paciente que debuta con diabetes, aún con hemoglobinas glucosiladas,
promedio de 8, 8.5, que sabemos que muchas veces es mucho más el valor con el que llegan a acudir a la consulta. Entonces, en cuanto a las guías, como usted menciona, pues hay que individualizarlo, pero el manejar dieta, ejercicio, más metformina y esperarnos, o manejar dieta, ejercicio, más metformina y sitagliptina, ¿podría ser una buena opción? ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Sí, mire, es un muy buen comentario, doctora, porque hemos estado acostumbrados durante muchísimos años, ¿no? Y más que nada, de alguna forma, no sé por qué, no sé si nada más los mexicanos o diría a lo mejor la población médica latina, nos apegamos mucho a la hada, ¿no? Cuando creo que, otra vez viendo a nuestros pacientes, esto de empezar con metformina, la realidad es que su única indicación, que diría yo, es no terapéutica, es por costos, ¿no? Entonces, y es válido también. Cuando tenemos que hacer un balance entre el producto o el medicamento que queremos prescribir y el costo, pues claro, metformina seguirá siendo de los primeros indicados para eso, pero si no tenemos un problema desde el punto de vista de someter a mi paciente a un gasto mayor aparte de la metformina, yo le podría decir que, y está en las guías como se los mencioné, podemos empezar con un inhibidor de P4, podemos empezar con un inhibidor de SGLT2, podemos empezar con insulina, podemos empezar con un análogo de GLP-1. Hoy en día tenemos cualquiera de estas alternativas para inicio de tratamiento, inclusive en monoterapia, no necesariamente en terapia combinada. Ahora bien, si analizamos a nuestra población de diabéticos en nuestra República Mexicana, nuestra población maneja rangos promedios de hemoglobina glucosilada entre el 10 y el 12% por lo menos. Son pacientes que de entrada requieren de 2 fármacos, claro, por lo menos. Y sí podemos, claro, que empezar con un inhibidor de P4 más una metformina o un inhibidor con un SGLT2. Y si tenemos rangos más altos de hemoglobina glucosilada, sin duda alguna se puede iniciar hasta con insulina, ¿no? Yo creo que acá el mensaje que yo le diría a todos los que nos escuchan es que empecemos con terapias duales sin mayor temor. No pasa absolutamente nada. Y si decidimos empezar con un inhibidor y no con metformina, tampoco va a pasar nada. Es más, probablemente hasta le vaya mejor al paciente. Pero empecemos con terapias combinadas que la mayoría de nuestros pacientes prácticamente nos los piden a gritos. Muy bien. Gracias, doctor. Excelente respuesta. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Luego nos apegamos mucho a las guías y a las escaleras terapéuticas y perdemos tiempo valioso en el seguimiento del paciente, en el control de la glucosa, en el control de la hemoglobina glicosilada. Y bueno, esto favorece el empeoramiento de la enfermedad y que se vayan acentuando las complicaciones. Entonces yo pienso que tenemos que quitarnos de la mente ese tabú, ¿no? Yo lo veo como un tabú de empezar con una, medirle un mes, 2 o 3, ver si luego le agregamos, si le quitamos, y el paciente viene rebotando en sus glucosas, en sus hemoglobinas glicadas, y bueno, esto no trae nada bueno para el paciente. Así que en ese sentido, estoy muy de acuerdo con usted. Me han criticado mucho en ese sentido, debo decir también, pero bueno, a los pacientes que he manejado así les da muy buenos resultados, ¿eh? Y con un control más rápido, más sostenido y mejor. Fíjese que ahondando un poquito en este comentario, que sin duda alguna lo compartimos, estimado doctor Carrillo, mencionaba yo un estudio Brown al principio de mi plática. Y viene al caso justo en esto que estamos comentando. En ese estudio, voy a tratar de ser breve, lo que se hizo es analizar expedientes de pacientes tratados en Estados Unidos, porque a veces pensamos que allá son lo máximo y que son maravillosos, y no, acá somos muy buenos en México. En ese estudio analizan principalmente a médicos de primer contacto de cómo trataron a los pacientes con diabetes, pero no nada más eso. ¿Cuánto tiempo tardó el médico en Estados Unidos de hacer un cambio a la monoterapia? El promedio de tiempo que se tardaron en Estados Unidos los médicos para hacer un cambio de una monoterapia a una terapia combinada fue de 5 a 8 años. En los Estados Unidos. Queremos pensar que en México antes probablemente era alguna cosa similar. No tenemos ese estudio.
Pero a lo que voy con esto es que el médico antes, porque yo creo que hoy en día hemos cambiado mucho todos, decíamos, bueno, si tengo a mi paciente con 1 gramo de metformina, lo más seguro es que si yo le incremento a 2 gramos le va a ir mejor. Y no. ¿Y qué nos dijo el estudio? Que menos del 10% tenía razón pensando de esa forma. Sí. Entonces, ahí es donde este estudio a mí me gusta mucho, a pesar de que es muy antiguo, porque es muy aplicable a lo que estamos viviendo hoy en día y a lo que estamos comentando con este paradigma de alguna forma, ¿no? Con este tabú que es, coincido con usted. Gracias, doctor. Doctora García Peña. Sí, tenemos una pregunta del doctor Isauro Ramos. ¿Nos podría hacer algún comentario de aquel paciente que toma sitagliptina y pasa una cirugía electiva? ¿Qué recomendación daría en cuanto a continuarla en el posoperatorio? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es su opinión, doctor? Sí, todo paciente que, buena pregunta, porque sin duda alguna es una realidad. Todo paciente que ingresa al hospital, por lo que sea, no nada más por un acto quirúrgico, por una cuestión clínica, una neumonía, alguna gastroenteritis, por lo que sea, y está hospitalizado, en ese momento es totalmente inútil continuar con medicamentos orales, no nada más con inhibidores. En ese momento hay que descontinuar todos los orales y hay que controlar al paciente con insulina de acción rápida o con análogos de preferencia de insulina rápida, ¿no? Que es hoy en día lo que tendríamos que estar usando más que los previos de acción rápida. Una vez que el paciente salga adelante de su cirugía o de lo que haya sido hospitalizado, entonces podemos regresar seguramente en casa al tratamiento previo, si era con puros orales, si era tratamiento combinado con alguna otra cosa, pero en la hospitalización hay que irnos directamente con insulina, de preferencia análogos rápidos de insulina. Muy bien, gracias, doctor Frank. Y bueno, le enviamos saludos a nuestra colega, la doctora Irma Archundia, que nos sigue desde Cancún, también manda felicitaciones por la charla, y a nuestro colega, el doctor Héctor Dueñas, también que le envía felicitaciones por la plática, y él hace el comentario, ¿no?, de que para mantener ese apego al tratamiento, la empatía que debemos tener con el enfermo, especialmente con el enfermo diabético, es muy importante. ¿Qué nos puede decir a este respecto? Sí, mencionaba yo casi al final, bueno, no al final, justo antes de terminar la plática, que tenemos que conocer el entorno del paciente. No todo es medicamento, no todo es chequeos de glucosa. Claro que son parte fundamental del tratamiento, pero ¿cuánto conocemos del paciente? ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? ¿Cómo come? ¿Cómo es su entorno familiar? ¿Alguien lo cuida? ¿Tiene esposas? ¿Tiene hijos? ¿Es un adulto mayor? ¿Vive en casa? Porque todo eso nos sorprenderíamos muchísimo cuando no lo conocemos y nos damos cuenta de primera vez, decimos, ah, caray, no sabía yo eso. Y esto es ser empáticos, no nada más con el paciente, sino con la familia. La familia juega un papel importantísimo. Y muchas veces, y todos lo hemos vivido, el paciente se rehúsa a hacer ciertas cosas o suspende medicamentos y a veces nos enteramos por la familia. Entonces creo que es bien importante siempre ser muy transparentes, ser muy directos y honestos con el paciente, explicarle cuáles son los beneficios del tratamiento que le estamos mandando, cuál es el beneficio del monitoreo de la glucosa, desde la dieta, para que el paciente sienta que hay empatía y que de veras me interesa su salud, pero que no nada más eso, sino que quiero que le vaya bien y que tenga una buena calidad de vida. Pues yo creo que eso es fundamental y es parte del éxito que puede tener un paciente también con respecto a la adherencia terapéutica y poder alcanzar metas de control y mantener las metas de control. Muy bien. Doctora García Peña. Sí, muchas gracias. El doctor Jaime Antonio Quintero nos pregunta sobre su experiencia entre el uso de la sitagliptina contra gemigliptina, tomando en cuenta los beneficios cardio y nefroprotectores. Y siempre es importante mencionar que entre todos los inhibidores de DPP4, prácticamente todos tienen los mismos beneficios, unos un poquito más, unos probablemente bajarán 0.1, 0.2 o 0.3 más la hemoglobina glucosilada. De los estudios que tenemos hoy en día, prácticamente casi todos los inhibidores de DPP4 tienen estudios de eficacia
y de seguridad cardiovascular o de nefroprotección también, o de cardioprotección. Aquí yo creo que depende mucho también de la experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? Por 1000 razones, cada uno de nosotros decidimos prescribir más un fármaco u otro dentro de la misma familia de inhibidores, como sucede también con los SGLT2, o inclusive con las metforminas si usamos deliberación prolongada o no. Entonces yo creo que aquí depende mucho de la experiencia que tengamos cada uno de nosotros utilizando estos fármacos, y todos obviamente tienen cierto grado de eficacia, pero la realidad es que todos son muy similares y muy parecidos. Gracias, doctor Frank. Otra pregunta de nuestro colega, el doctor Manuel Duarte, que le envía también felicitaciones por la charla. En su experiencia, pregunta él, en pacientes con manejo intrahospitalario, el uso combinado de sitagliptina junto con insulina. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es un poquito lo que hacían una pregunta hace ratito, ¿no? A nivel hospitalario, la realidad es que la sugerencia y las guías lo que nos dicen es prácticamente insulinas. A veces lo que se podría hacer, aparte del control con insulina o con análogos rápido de insulina, si ya se logra un poquito de más estabilización del paciente, dependiendo obviamente de su estado crítico o no, probablemente iniciar también una insulina basal dentro del hospital. Yo no vería algún caso, honestamente, de continuar insulina o agregar la insulina con la sitagliptina o con cualquier inhibidor, porque es un paciente que está descompensado por una neumonía, por la gastroenteritis, por el evento quirúrgico, por lo que sea. El oral difícilmente creo que va a tener algún efecto positivo en ese momento por el grado de catabolismo que tiene el paciente, independientemente de por lo que esté hospitalizado. Entonces yo no le vería mucho caso. Si ya pasaron varios días y el paciente está más estable, está en un estado ya no tan catabólico, y digamos estamos a 2 o 3 días de probablemente darlo de alta, sus controles glucémicos están mejores, no requiere tanta insulina, probablemente ahí sí podríamos ya empezarle, previo a su egreso, 24, 48 horas, y se le podría reiniciar el oral. Pero creo que durante la etapa aguda, con pura insulina, ya sea análogos rápidos o combinados con basales, creo que sería lo más adecuado, ¿no?, para ese paciente. Y un saludo a mi amigo el doctor Duarte, como a todos los demás que están participando. Bueno, debo decirle, doctor Frank, doctora Rosalía García Peña y todos los colegas que nos siguen, que ahorita están conectados más de 500 colegas y por YouTube 125. O sea que una plática muy concurrida, muy exitosa y con mucha convocatoria. No, pues más que nada, lo que habla de la calidad del ponente y del colegio que sigue siendo... No, bueno, y del colegio no podemos dejarlo al lado porque al final de cuentas... Claro. Tiene un gran mérito gracias a todos ustedes, así que pues qué padre, es bonito escuchar claro, eso. Claro, es bueno que la enseñanza se difunda. Doctora García Peña, adelante. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor Frank, usted comentó respecto al estudio Composite R, en donde pues sí hay estadísticas que nos dicen que cerca del 25% de pacientes diabéticos tienen microalbuminuria, 5% macroalbuminuria, ya tienen daño renal. Hay preguntas relacionadas al respecto y entra la relación entre el uso de inhibidores de DPP-4 contra inhibidores de SGLT2. En su experiencia, ¿cuál tratamiento preferiría? Sabemos que actualmente incluso hay medicamentos combinados, pero en su experiencia, ¿qué nos podría decir al respecto, doctor Frank? Bueno, sí, claro que se puede. Otra vez, yo no creo que haya, ni soy de la idea de que haya un mejor medicamento que otro, ¿no? Yo creo que cada medicamento tiene, como lo puse por ahí en la diapositiva número 3 o 4, cada uno tiene mecanismos de acción. Combinar inhibidores de DPP-4 con SGLT2 se me hace maravilloso, es extraordinario. De hecho, como usted comentaba, ya los tenemos inclusive combinados en la presentación. Ya sea así o por separados, porque tienen mecanismos de acción distintos, ¿no? Son, por un lado, uno actúa en el riñón, ¿no?, en la nefrona, ocasionando el efecto glucosúrico, y el otro actúa a nivel del intestino con con todas las diferentes receptores que tenemos a nivel intestinal para tratar de activar el GLP-1. Entonces, creo que es maravilloso, o sea, combinar inclusive
se puede hacer combinación de inhibidor de DPP4, SGLT2 y metformina, o inhibidor de DPP4, SGLT2 e insulina. En mi experiencia, y hablo aquí yo de mi experiencia personal, muchas veces pacientes que llegan muy descompensados, por ejemplo, con glucosiladas por arriba de 9 o 10, que hasta hace 5 años a lo mejor eran candidatos para una insulina, yo muchas veces les inicio un inhibidor de DPP4 con SGLT2. Y probablemente en menos de 10 días el paciente está controlado. Y luego les quito a lo mejor el SGLT2 y se quedan con puro inhibidor o viceversa. Entonces, creo que esto nos ayuda muchísimo también para lograr controles más eficaces y más tempranos. Entonces, las combinaciones, repito, son muy buenas. Sí se valen, claro que se valen, a menos que haya alguna contraindicación. Hace no poco me llegó un paciente descontrolado, una mujer, una paciente femenina, pero ha cursado con muchísimas infecciones vaginales, sin SGLT2. Entonces, aunque en mi mente estaría pensar primero en eso, no le voy a dar un SGLT2 para evitar más infecciones. Pues por eso ahí es donde tenemos que individualizar siempre cada caso. Entonces, no hay ningún problema siempre y cuando evaluemos bien las características del paciente, el grado de descontrol, y son combinaciones terapéuticas extraordinariamente válidas y buenas. Gracias, doctor Frank. Y bueno, debo comentarle a todos ustedes de que nos están siguiendo, además de nuestro país, de México, colegas de Perú, Colombia, Ecuador y El Salvador. Hasta allá estamos llegando con esta plática. Y bueno, una pregunta, comentario que se me hace muy interesante del doctor Víctor Hugo Ness. Él comenta que, bueno, las guías y demás se apegan al paciente, entre comillas, ideal, como él bien pone, y lo que usted ya comentaba, ¿no? El que sigue dietas, ejercicio, toma sus medicamentos periódicamente, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que salen de ese rango? Y él pone como, de ejemplo, a los pacientes adultos mayores, muy mayores, postrados en cama, que son diabéticos, y que salen de ese grupo de pacientes ideales, ¿no? Que nos gustaría tener a todos. ¿Qué nos comenta al respecto, doctor? En este grupo especial de pacientes que cada vez vemos más, pacientes mayores, muy mayores de 90, 80 años, postrados, con importantes comorbilidades, baja de la reserva renal, falla cardíaca, sarcopénicos, frágiles. Claro. No, yo creo que es un excelente comentario, porque otra vez es un paciente real que existe y que todos tenemos. Yo lo que les diría acá son varias cosas. Primero, no vamos a ser tan estrictos en llegar a una meta de control de una glucosilada por abajo del 7%. Porque, primero, por su edad, son pacientes ya de edad avanzada, son pacientes que aparentemente algunos pues están un poco más abandonados o a lo mejor no con un tanto seguimiento familiar, probablemente no toman sus medicamentos constantes, si los toman probablemente los dejan. Entonces yo me iría mucho más cauteloso con estos pacientes en no hacer un tratamiento tan intensivo. Por ejemplo, acá de entrada yo no pensaría en absoluto en una insulina, ¿no? Por el riesgo de una hipoglucemia y de que el paciente o inclusive se la ponga mal o se inyecte de más o tenga un evento de hipoglucemia y se quede ahí en la casa tirado. Entonces, de entrada, por ejemplo, ahí excluida para mí totalmente la insulina. Me iría con fármacos que sean más nobles. El inhibidor de DPP4 es muy noble. Mencionaba yo en una diapositiva, el riesgo de hipoglucemia es prácticamente nulo en monoterapia. Obviamente se podrá incrementar si está el paciente con una sulfonilurea, que si ese es el caso, yo le quitaría a este paciente la sulfonilurea, nuevamente para evitar un riesgo de hipoglucemia. Entonces, darle un inhibidor de DPP4 solo en monoterapia o combinado con metformina, creo que sería ideal. El SGLT2 habría que evaluarlo, habría que también evaluar su función renal. Un paciente de mayor edad o de edad avanzada, sin aparente buen control, probablemente tiene ya un grado de disfunción renal más severo, habría que contemplar con más cuidado un SGLT2. Pero yo creo que hay que irse con más cautela, con mucho más calma en este tipo de pacientes o en esta población que es más susceptible o más lábil, ¿no? Gracias, doctor Frank. Doctora García Peña. Sí, doctor Frank, la doctora Angélica Ramírez nos pregunta acerca de lo relacionado con los algoritmos del manejo de hiperglicemia en el paciente hospitalizado, donde se menciona que se recomienda un inhibidor de DPP4
con glucosa entre 180 o 200, es decir, un descontrol leve. En su práctica, ¿usted lo retira Sí, en el paciente hospitalizado? Sí, yo otra vez, esto es una experiencia personal. Yo, paciente que ingresa al hospital por el motivo que sea, y más si está en un estado crítico o de descontrol severo, que son habitualmente los que yo veo. Un paciente habitualmente que se va a someter a algún evento quirúrgico, repito, o por alguna infección o algún otro padecimiento, normalmente maneja rangos de glucosas por arriba de 300 habitualmente. Entonces, en ese momento el inhibidor, realmente con o sin inhibidor, el paciente va a seguir descompensado. No lo vamos a alcanzar con el inhibidor. Además, sabemos que no lo podemos intensificar. La dosis es única y no hay mucho que hacer ahí. Si se lo quieren dejar, les diría, lo pueden dejar, pero realmente yo no le vería mayor uso ni mayor utilidad en el paciente hospitalizado. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. No está contraindicado, más yo no le veo una utilidad en el paciente que está con un evento crítico hospitalizado. Gracias, doctor Frank. Y bueno, tenemos otra pregunta de nuestro colega, el doctor Juan Carlos Latuada. Él pregunta si la metformina o el uso combinado de sitagliptina y metformina de acción prolongada altera la farmacocinética de uno o de otro, o se pueden dar sin mayor problema. Sí, de hecho existen hoy en día ya los productos combinados con liberación prolongada, y al contrario, tienen un efecto adecuado. Aquí lo que le diría yo al doctor, pues siempre evaluar cómo es el paciente o cómo responde el paciente a la metformina desde el punto de vista gastrointestinal. Y ahí dependería mucho porque sabemos que algunos pacientes no toleran bien la metformina, tienen eventos o efectos secundarios, y ahí a lo mejor nada más habría que evaluar si le damos una de acción inmediata o realmente una prolongada, pero realmente no interfiere. Y por el contrario, muchos pacientes logran mejores controles e inclusive mejor aceptación del fármaco. Muy bien. Gracias, doctor Frank. Doctora García Peña. Doctor, yo tengo una pregunta en relación a aquellos pacientes que tienen visceropatía diabética, gastroparesia diabética, en donde tal vez el estado de náusea o afecto por el retardo en el vaciamiento gástrico de por sí de la patología de fondo. En estos casos, en donde tal vez también ya tienen daño renal y pudiera ser un buen medicamento, el inhibidor de DPP4, ¿usted en su experiencia lo daría? Porque muchas veces los pacientes tienen cierta intolerancia al medicamento, o lo combinaría con algún otro medicamento, no sé, algún efecto que pudiera contraindicar en estos pacientes, o sí apoyar su uso con agregar algún medicamento que pudiera contrarrestar. Sí, bueno, yo creo que en este caso particular de pacientes que ya tienen alguna alteración de la motilidad hay que tener mucho cuidado. Obviamente no elegiría yo una metformina, ¿no? El inhibidor creo que sigue siendo muy noble aún en estos casos y probaría yo realmente que el paciente lo tolerara. Probablemente sería una opción de primera intención, y si no, y dependiendo como esté el paciente, ya mencionaba usted si tiene daño renal o no, dependiendo su edad, dependiendo de todo lo que conocemos, podría también evaluar si del rango de descontrol de metabólico, a lo mejor también un SGLT2. Pero yo me iría probablemente primero con el inhibidor. Creo que sería un candidato ideal para poderlo iniciar con este tratamiento e irnos, obviamente, despacio, ¿no? Gracias, doctor Frank. Una pregunta de la doctora Georgina Magaña, que le manda muchos saludos y lo felicita por esta excelente charla. ¿Está indicada la sitagliptina en embarazo? ¿Se puede usar o hay alguna contraindicación? Sí, no está indicado. Definitivamente no está indicado. Con embarazo, pues lo que ya conocemos tradicionalmente, insulinas, ¿no? Inclusive la que conocemos de toda la vida, continuar con insulinas NPH, ¿no? De toda la vida, que son las más seguras, por lo menos hasta hoy en día, pero sitagliptina no está indicado en embarazo. Muy bien, gracias, doctor. Doctora García Peña. Bueno, yo quiero hacer un comentario, espero que el doctor Paul Frank pues me mencione su opinión. El paciente hospitalizado, como usted bien lo dice, ingresa con algún evento agudo y pues está muy descontrolado. Una vez que controlamos esos eventos,
y el paciente ya va a estar en una prealta, en un proceso en donde tenemos que planear el tratamiento ambulatorio. Usted también agregaría en ese grupo de pacientes, porque muchas veces son pacientes que nunca han usado mi insulina o llegan con glibenclamida, medicamentos que a veces no son tan adecuados en ciertos pacientes, y en este caso un egreso hospitalario puede ser también un punto importante. Yo creo que esa es una buena opción, además de tal vez insulina basal o algún esquema de insulina mezclada, en fin, de acuerdo a cómo se comportó en la estancia hospitalaria y que ya se haya controlado un evento agudo. ¿Qué piensa al respecto, doctor, de iniciar también a su egreso este grupo de medicamentos? No, bueno, de hecho, yo creo que es excelente, ¿no? Yo lo hago. Si el paciente ingresa, como dice usted, a lo mejor con una sulfonilurea combinada con metformina, que es algo todavía bastante común, o con algún otro tratamiento, y de entrada, independientemente del motivo que lo trae al hospital, yo le pido su glucosilada y está en 11.5, me queda claro que el problema no es el evento quirúrgico o el evento agudo que lo trae al hospital. El paciente ya estaba descompensado desde hace más de 3-4 meses. Lo más seguro es que lo que estaba tomando no le va a funcionar. Entonces, si yo le empiezo un esquema, una vez que ya está controlado el paciente por el motivo que haya sido hospitalizado, probablemente 2 o 3 días previo a su egreso, le empiezo yo alguna de las insulinas, como bien usted dice. Yo soy un alto convencido de las premezclas, a mí me gusta mucho usar premezclas, pero si uso una premezcla o si uso una basal, definitivamente lo hago en el hospital por varias razones. Primero, inclusive para que el paciente empiece a automonitorearse él, no las enfermeras. Que el paciente empiece a monitorearse en el hospital, si no lo hacía antes. 2, empiezo la insulina y que el paciente se la ponga, no la enfermera. Que él aprenda a autoaplicarse la insulina, al monitoreo, y me ayuda a mí definitivamente a ajustar las dosis al principio para que el paciente vea cómo no pasa nada, cómo la insulina no duele, no le da mayores problemas, quitar un poco los mitos, pero me ayuda a mí a iniciar el tratamiento con insulina en el caso de la insulina, ¿no? Ya sea que la combine habitualmente con algún fármaco oral o 2 fármacos orales, y una vez que el paciente ya aprendió, ya lo hizo, ya vio que no pasa nada, lo egreso, pero viene la segunda parte que es importantísima, el seguimiento con el paciente. Yo necesito ver cómo va respondiendo en casa con los medicamentos, repito, combinados, solos o con insulina, para poderle ir ajustando las dosis o inclusive incrementar, si es necesario, la dosis de la insulina, en el caso de la insulina. Necesito un seguimiento posterior después de la alta hospitalaria y después, obviamente, ya en la consulta. Pero creo que eso es bien importante y sin duda alguna coincido con usted. Si se puede hacer dentro del hospital es una gran ayuda para el paciente. Gracias, doctor. Gracias, doctor Frank. Bueno, si no hay mayores comentarios, doctora Rosalía García Peña, doctor Frank, pues vamos a dar por terminada ya nuestra sesión. Pero antes de esto, si nos pudiera dar 3 puntos claves, 4 puntos claves para llevarnos a casa, doctor. Con mucho gusto, ¿no? Y de antemano, nuevamente, un placer estar aquí con todos ustedes. Un agradecimiento a todos ustedes por la gran organización que tienen. Y bueno, un gusto siempre poder compartir con todos nuestros colegas. Sí, yo diría lo siguiente. Primero, ver individualizar a cada paciente. Acuérdense que vemos enfermos y no enfermedades. Número 2, tener una empatía con los pacientes, conocer bien al entorno familiar. 3, tratar de darle al paciente el mejor tratamiento para que tenga mejor calidad de vida y, obviamente, disminuir el riesgo de las complicaciones. Y de nosotros depende muchísimo poder contribuir para que esto se pueda llevar a cabo. Diría yo que siempre yo veo esto como un viaje, podemos verlo de esta forma, que nos subimos a una lancha el paciente y el médico. El paciente rema de un lado, el médico rema del otro lado. Con que uno de los dos no reme, no avanza la lancha. Si los dos remamos al unísono, si los dos nos subimos al barco con la misma intensidad, el viaje va a ser placentero y al paciente le va a ir muy bien. Y creo que eso es parte del éxito que podemos tener con cada uno de nuestros pacientes. Gracias, doctor Paul Frank, por esta excelente charla.
y por todo lo que nos enseñó en estos minutos de sesión. Muchas gracias. Y bueno, gracias, doctor, a nombre de nuestro colegio y de todos los colegas que estuvieron conectados. Y antes de darle la palabra a nuestra secretaria, la doctora Rosalía García Peña, para que dé por concluida la sesión, nada más quiero volver a reiterar la invitación a todos nuestros colegas para que estén pendientes ya de nuestro curso internacional que está ya para junio, para que todos nos veamos allá en Veracruz, en Boca del Río, y bueno, tengamos un gran convivio académico y gremial. Y como se los hemos venido comentando, pueden ver el programa ya en la página de nuestro colegio y el programa modificado y actualizado. Y también invitarlos a la siguiente sesión, a la sesión del próximo miércoles, que versará sobre fibrilación auricular, también un problema de mucha actualidad, y que será impartido, comentará sobre este tema, la doctora Ana Berni Betancur, una excelente cardióloga, internista, experta en el tema. Así que muchas gracias y le cedo la palabra a nuestra secretaria, la doctora Rosalía García Peña, para que dé ya el cierre final de esta sesión a nombre de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez. Doctora García Peña. Pues muchas gracias por esta excelente plática, doctor Paul Frank. Nos dejó muchísima enseñanza. A nombre del doctor Rubén Gómez Mendoza, nuestro presidente del Colegio de Medicina Interna y de la mesa directiva, pues agradecemos su participación. Seguramente nos llevamos muchos datos importantes para nuestra práctica clínica. Muchas gracias, doctor Raúl Carrillo, por su apoyo en esta coordinación también, por la invitación que me hicieron también. Y bueno, pues reiterando también en la invitación a nuestro curso internacional de medicina interna que se llevará a cabo en Boca del Río, Veracruz, del 22 al 25 de junio. Seguramente que será una experiencia académica muy, muy importante para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos los asistentes vía virtual por sus preguntas también. Y muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.